Presidente, una de las ventajas de tener una trayectoria política larga, como es la de mi caso, es que permite que uno mismo pueda ver en su biografía cómo las cosas dan vueltas y cómo cuando uno está en una actividad política y cree que se ha avanzado hacia la consolidación democrática de cualquier propuesta que se va haciendo en nuestro país, al fin y al cabo el destino nos vuelve a traer otra vez los mismos conceptos que hemos visto con una anterioridad, que en este caso tiene 40 años, presidente. Yo me incorporé a la vida política cuando ingresé a la universidad el año 73. Y la bandera de lucha que tenían los estudiantes universitarios en esa oportunidad, mi universidad, la Universidad Católica, era contra la intromisión que el CONUP, que era un organismo creado por el gobierno del general Velasco, hacía contra todas las universidades del Perú, públicas y privadas. Violaba lo que era en ese momento una bandera universitaria, la autonomía universitaria y el régimen de los 3 estamentos universitarios, los trabajadores, los estudiantes y los profesores, para que se autogobernaran esos 3 estamentos al margen de lo que podía ser en ese momento un mecanismo de imposición de la ley 17437, que era lo que los militares querían hacer con las universidades. Siempre, presidente, los militares le han tenido tirria a las universidades. Siempre. Los gobiernos militares más aún. Porque en las universidades es donde se forja el pensamiento rebelde. En las universidades es donde la libertad de pensamiento aflora. Y los estudiantes se rebelan contra el estado de cosas. Los estudiantes se rebelan contra las injusticias sociales. Y obviamente cuando hay dictaduras, los estudiantes se rebelan contra las dictaduras. Y a partir de esas luchas estudiantiles, presidente, yo soy ex dirigente estudiantil de la Universidad Católica. A partir de esas luchas estudiantiles nacen los compromisos políticos, que después son signos de vida. Aquí está la congresista Rosa Mavila, dirigente estudiantil, congresista Manuel Dahmer, de mi universidad, dirigente estudiantil, Javier Díaz Canseco, dirigente estudiantil de la universidad. Todos hicimos carrera política a partir de nuestras luchas estudiantiles contra la violación de la autonomía universitaria, presidente. Entonces, cuando hablamos de la autonomía no estamos hablando simplemente de una mera palabra que está en la Constitución. Estamos hablando, presidente, de un valor fundamental de la libertad del pensamiento de la democracia. La democracia se sustenta sustantivamente, presidente, en la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión. La libertad de expresión es inamovible en el Perú. Y la libertad de pensamiento también tiene que ser inamovible. Tenemos que confiar en los estamentos universitarios para que sean ellos los que mejoren sus condiciones. Y obviamente tenemos que acompañarlas desde el Estado, para que la lucha que se hace aquí, para que el Estado pueda brindar mayores recursos a la educación, continúe, en las propuestas que se tienen que plasmar a nivel presupuestario. El señor presidente de la Comisión de Educación, el congresista Mora, nos ha traído un panorama muy sombrío, que es verdad, pero que no es solamente un panorama de la educación superior, sino de la educación en general del Perú. Porque los estudiantes que se incorporan a las universidades ya vienen con un déficit que no permite que esas universidades puedan tener altísimos estándares de calidad, porque esos estudiantes no podrían, presidente, asumir el aprendizaje de ese altísimo estándar. Sería imposible poner un estándar de calidad, de estudio académico, de investigación internacional a un estudiante que viene de un colegio público en el que ha tenido que estar haciendo sus estudios sentado en esteras, sentado en ladrillos y con un solo cuaderno o un solo profesor. ¿Cómo le vamos a exigir a ese estudiante esa condición, presidente? Entonces, aquí el tema de la autonomía universitaria deviene en un tema de fondo. culmine. Mi preocupación la quiero sintetizar con la presentación de una cuestión previa para que este tema se debata en la Comisión de Constitución en materia específica de lo que significa la autonomía universitaria. Hay que definir la autonomía universitaria. Hay que crear derecho en función de lo que es la autonomía universitaria. Y por supuesto, hay que cotejarlo con las propuestas que está haciendo el general Mora. Porque es evidente de que lo que se está buscando como remedio va a resultar peor que la enfermedad. Se ha dicho bien acá, si nosotros en el Parlamento
No aprobamos mayor presupuesto educativo. ¿Con qué derecho le reclamamos a las universidades públicas que tengan altas condiciones de altos estándares? Yo no he visto la propuesta del congresista Mora en el debate de la Comisión de Presupuesto, el decir que se ponga pues 6%, 10% de los recursos económicos a la educación. No, aquí se aprueba a rajatabla con el voto de él la propuesta que trae el Poder Ejecutivo. Y entonces tenemos años arrastrando 1%, 1,5%, 1.9% del presupuesto nacional en educación. De la Universidad de Harvard a la educación peruana. Es imposible, pues, presidente, démosle más recursos. Pero entonces el remedio, ese estado elefantiásico que no puede llevar colegios, ese estado elefantiásico que no puede hacer que haya profesores, varios en la mayoría de las escuelas rurales del país, a ese le vamos a encargar ahora que vea la calidad universitaria. ¿Qué garantía hay que la persona nombrada para presidir el SUNEU o SUNAU, no sé cómo se llama, no sea también una persona que no tenga formación académica? Porque es un cargo político, un cargo de designación. A lo mejor ponen un militar también. Y entonces, pues, presidente, no vamos a ir a la búsqueda ni vamos a conseguir la calidad académica que se está buscando. Mira los artículos que se violan, presidente. El artículo 1 de arranque, porque le está dando a una entidad del Estado la posibilidad de cerrar universidades. No se puede cerrar universidades, pues, presidente. Eso solo se puede hacer por ley. Continúe. Presidente, cuando son privadas, tendrán que quebrar como cualquier sociedad anónima o tendrán que ser disueltas por el Poder Judicial. Porque eso dice la Constitución. No le podemos dar a un ente administrativo la facultad de cerrar una universidad. Ni tampoco cerrar facultades, ni tampoco decir esta facultad sí y esta facultad no, porque eso viola la autonomía universitaria. ¿Un burócrata va a decir eso, presidente? No tiene atribuciones para eso. Se viola el artículo 1, se viola el artículo 9, porque se dice que el SUNEAU va a emitir recomendaciones. La palabra parece bonita, pero después dice: dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las responsabilidades pertinentes. O sea, no son recomendaciones, pues son órdenes. Porque si la recomendación va a traducirse en responsabilidad, es una orden que van a tener que acatarla. Adiós autonomía universitaria. Presidente, en el artículo 11 se dice que las universidades deben tener tupa. Serán las públicas, pero no las privadas. ¿Cómo van a tener tupa las universidades privadas, presidente, que se rigen por una ley distinta? Continúe. Se establece como atribuciones del SUNEU mecanismos básicos de regulación para que la universidad cumpla con funciones normativas. Decidir la cancelación de la autorización del funcionamiento de universidades o facultades o escuelas o programas de acuerdo con los resultados de las evaluaciones. Hacer estudios de calidad cuantitativa y cualitativa. Presidente, eso me hace acordar uno de los primeros actos que hizo la dictadura militar de Rafael Videla en Argentina. Decretó, como quisieron hacer aquí también los militares y no pudieron hacerlo, presidente, la cancelación de las facultades de Derecho, de Antropología, de Sociología, de Arqueología en Argentina, porque decían que eran carreras que no servían para nada. Sobre todo la de Sociología, que siempre se ha querido cerrar, porque ahí hay mucho rebelde. Y entonces decían que solamente tenían que haber carreras técnicas, que el estudiante no podía estudiar su realidad social, tenía que estudiar carreras técnicas. Siempre han querido eso, presidente. Tan han querido los militares que los estudiantes sean como militares, que el año 97, 98, cuando los militares tenían mucha preeminencia y el general Mora trabajaba para el gobierno de ese momento, al lado del general Con esta mula. Mariscal Hermosa, hicieron desfilar a los estudiantes universitarios en el desfile militar 28 de julio, presidente. Yo recuerdo que me pareció una vergüenza ver que los estudiantes San Marcos, Villarreal, distintas universidades desfilando como soldados en el desfile 28 de julio. Es que ese es un modelo, pues. Ese es un modelo, que así deben ser las universidades, ¿no? Y mostraban imágenes todo limpiecito, perfecto, y las comparaban con las imágenes anteriores donde habían las pintas en las paredes. Perfecto. Ni lo uno ni lo otro. Autonomía universitaria, presidente. Entonces, yo pido, presidente, que antes de que se vaya a la cuestión de fondo y al voto de fondo, por distintas violaciones a la Constitución en materia de funcionamiento del SUNEAU sobre todo, y en la elección de las autoridades, que se está violando la autonomía universitaria, que este tema, como cuestión previa, presidente, se decía que pase a la Comisión de Constitución, se le puede dar un plazo, y que la Comisión de Constitución determine con un dictamen la pertinencia constitucional de este proyecto. Gracias, presidente.